¿Sabías que el trastorno de aprendizaje, la dislexia, lo siguen padeciendo famosos como Steven Spielberg, que fue diagnosticado ya grande, ya adulto, y dijo en su momento que pudo entender todas las dificultades que había padecido durante la niñez? Otra famosa que sufre de dislexia es la cantante puertorriqueña Olga Tañón, que fue diagnosticada disléxica después de cumplir los 30 años. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad. Vamos a hablar del tema con la psicopedagoga Sikiu Escalona, quien tiene 3 especialidades: discapacidad intelectual, trastornos de aprendizajes y problemas emocionales. ¿La dislexia se manifiesta igual en todas las personas? No necesariamente. Por ejemplo, en la etapa escolar, cuando el niño está en ese proceso de adquisición y consolidación de la lectura y la escritura, esta dislexia o dificultades específicas en el aprendizaje, que es el término que hoy se maneja, es cuando más lo afecta. ¿Por qué? Ya que está justamente requiriendo de manera constante exigencias en el área escolar de los distintos profesores. Entonces, en esta etapa es más crítica. Ya una vez en la adolescencia, ya el adolescente sabe más o menos de qué manera puede evitar cometer constantemente errores. Ya muchas veces tiene algunas herramientas que le pueden servir para poder manejarlo. En la adultez también se presenta, pero esta puede afectar el área laboral. Entonces realmente la sintomatología no necesariamente es igual, pero va a afectar un área en específico dependiendo de la exigencia que tenga el individuo en su vida cotidiana. Fíjese que comencé con 3 casos. Uno de ellos, Steven Spielberg, decía que en su tiempo, él nació por allá por los años 40, no existía ese tipo de diagnóstico o de identificación de un trastorno de aprendizaje como es la dislexia. Entonces, ¿cuáles son esas distinciones? Como tal, en la lectura y la escritura se puede observar, por ejemplo, una lectura lenta, una lectura con constantes errores, una lectura que puede ser incluso silábica, mi, ma, se, ca, yo, por ejemplo. Una lectura que puede ser arrastrada, también dificultades en la comprensión de la lectura, porque obviamente lo que refieren en las personas que tienen dislexia es que las letras le bailan, por ejemplo. Entonces obviamente hay una confusión al momento de poder leer, y esto me va a impedir comprender de manera correcta las lecturas, o también expresarme al momento de escribir. Por ejemplo, tener una mala ortografía o tener más dificultades para expresar sus sentimientos por escrito que en voz alta pudiera ser un indicador que llame la atención a los padres, por ejemplo, de que su hijo o su nieto pudiera tener algún problema de dislexia. Bueno, una de las características principales de la dislexia es que hay una frecuencia e intensidad muy, muy alta en errores. Ajá. Ya sea errores de sintomatología disléxica como omisiones, agregados, sustituciones, mezcla de errores y también errores ortográficos. Y también con respecto a la otra pregunta, obviamente cuando yo como individuo me enfrento a una situación donde me va a costar y sé que se me dificulta ejecutarla, como por ejemplo leer y escribir, yo voy a evitar en todo lo posible someterme a ese tipo de situaciones, porque me generan también ansiedad y me generan también miedo a que las otras personas me juzguen por el hecho de que se me dificulta leer o escribir. Por ejemplo, yo he leído en algún momento que a lo mejor cuando son pequeños se pudiera identificar porque no son capaces de quizás aprenderse una canción infantil. ¿Eso pudiera llamar la atención o se puede diagnosticar la dislexia en niños que no han comenzado todavía su proceso de escritura y de lectura en el colegio? Bueno, la dislexia como tal no se puede diagnosticar antes de la adquisición y consolidación del proceso de lectura y escritura, porque por ejemplo un niño de preescolar que invierta la B y la D es totalmente normal, porque está en ese proceso donde, por ejemplo, la lateralidad, tengo que saber cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. La B y la D también a nivel de lateralidad, pues tiene la barriguita va para la derecha, la barriguita va para la izquierda. Entonces, esto es un proceso normal. Sin embargo, sí se puede observar, por ejemplo, niños que cometen una cantidad de errores bastante grandes, niños que aun cuando ya se ha trabajado la lectura, la iniciación de la lectura
y tiene mucho tiempo trabajándose y aún así se le dificulta comprenderlo, se le dificulta ejecutarlo, se le dificulta la adquisición de este proceso, entonces allí más bien es un signo de alerta para poder atender de manera temprana estos síntomas que estamos evidenciando, que no necesariamente es dislexia, pero que si no se trabajan a tiempo, posiblemente se pueda desarrollar una dificultad específica en el aprendizaje. ¿Cuáles son las letras que más confunden en términos generales los disléxicos? A nivel general puede ser, por ejemplo, las letras que son muy similares en forma, pero que en orientación son distintas. Por ejemplo, la B y la D, la P y la Q. Está también, por ejemplo, la G y la Q, porque a veces cuando se ejecuta, solo que la Q al momento de ejecutarla, pues tiene el bucle hacia el lado derecho, pero se parecen mucho también. Entonces realmente la confusión de letras por forma o también por el sonido que se parece es muy común. Sin embargo, hay también otros síntomas que también están dentro del abanico de la sintomatología disléxica y que no hay que dejar de lado, porque no necesariamente que el niño cometa siempre ese error quiere decir que tiene dislexia. Tiene que cumplir con otro tipo de sintomatologías y requisitos para poder realmente tener ese diagnóstico. Y habló entonces ahorita en su respuesta también de la pronunciación de esas letras, de la manera de que se come las palabras, pudiera ser síntoma de dislexia también, esa falta de hablar bien en la lectura. Al momento de ejecutar la lectura, muchas veces lo que se puede observar es que estos errores también lo cometen al momento de leer. Por ejemplo, voy a decir el lago y digo el lapo. O voy a decir el bebé está dormido y digo de está dormido, por ejemplo. Así, entonces realmente como tal es la dificultad al momento de ejecutar la lectura, porque cuando la persona está hablando, habla de manera normal. A veces sí se puede observar esa dificultad cuando va a escribir, por ejemplo, un mensaje de texto, así como al escribir también en una hoja, pero no es algo que vaya a ser de manera frecuente cuando yo estoy estableciendo una conversación, por ejemplo, contigo, sino al momento en que yo voy a leer o al momento en que voy a escribir. Claro que me imagino que debe ser muy complicado y se adquieren herramientas cuando son pequeños o cuando son diagnosticados para poder leer, como decía Olga Tañón, un teleprompter, por ejemplo, en una presentación y tratar de dominar un problema de dislexia que, como nos acaba de declarar también, no tiene solución, pues no son problemas que se pueden corregir, pero no se eliminan. Bueno, con respecto a esto, realmente en el área psicopedagógica, que es la que principalmente trabaja y rehabilita lo que es la dislexia o esas dificultades específicas en el aprendizaje, nosotros lo que le permitimos al niño es entrenarlo a nivel de conciencia fonológica y conciencia léxica para que el niño o el adolescente tenga conciencia de cuál es la palabra que estoy leyendo, cómo es que se pronuncia correctamente, cómo la diferencio de otras que se pueden parecer, para que entonces al momento de, por ejemplo, ejecutar algún tipo de lectura ya en mi vida cotidiana, por ejemplo, un teleprompter, entonces yo sepa y esté entrenado para hacerlo. Sin embargo, no quiere decir que las herramientas que yo le voy a dar al educando van a quitarle la dislexia. No, este es un trastorno que lo va a acompañar por el resto de su vida. Sin embargo, las herramientas que le voy a dar le van a permitir llevar lo mejor posible pues estas actividades. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que sería interesante para los padres y para los mismos adultos si todavía no han sido diagnosticados con dislexia? Bueno, mi recomendación para los padres es que si yo observo que mi hijo tiene una alta frecuencia e intensidad de errores al momento de leer y escribir, ya una vez que ha pasado este proceso de lectura y escritura, es decir, a partir de tercer grado, a partir de los 9 años, o está en este proceso de adquisición, pero le cuesta muchísimo, lo importante es llevarlo a un especialista competente para poder evaluar, diagnosticar y tratamentar estas dificultades. En este caso, el psicopedagogo de primera mano o el psicólogo, pero quien va a rehabilitarlo es el psicopedagogo. Y mi recomendación para... Los profesores también. Ok, mi recomendación para los profesores, en primer lugar, conocer bien de qué trata este trastorno. Si yo conozco bien de qué trata, yo puedo fácilmente identificar la sintomatología y hacer las adaptaciones curriculares que me permitan que ese niño pueda realizar y cumplir con las expectativas del aula de una manera adecuada. Por ejemplo, si tengo un niño que a nivel de escritura le cuesta muchísimo, entonces yo puedo
cambiar esa estrategia que tengo por otra. Por ejemplo, en lugar de pedirle al niño que realice una evaluación de manera escrita, yo lo puedo hacer con él de manera oral, o también puedo hacerlo también a través de una gincana, puedo hacerlo a través de una actividad tecnológica divertida, puedo hacerlo de una manera que se adapte a que el niño no se sienta expuesto a estas dificultades que presenta y que pueda realmente rendir a lo que se espera en el aula. Aunque no puede descuidar el hecho que tiene que aprender a escribir. Claro, totalmente. Para esto también es la terapia psicopedagógica que le va a permitir entonces trabajarlo, pero no se puede dejar de lado la terapia, y las adaptaciones curriculares en el aula son súper importantes. Buenísimo, gracias a la psicopedagoga Siquio Escalona, que nos permitió entender el tema de ese problema de aprendizaje que puede ser la dislexia. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.